Laura, ¿cómo está usted? ¿Cómo están los amigos que nos escuchan? Laura, voy a comenzar esta audición en forma un tanto heterodoxa, es decir, distinta. Voy a contar una anécdota que nos involucra tangencialmente desde el punto de vista profesional. Usted está al tanto, como lo estarán todos los amigos que nos escuchan, de todo este revuelo que se ha generado en la AUF por el tema de los audios que dio a conocer Julio Ríos y que los grabó Alcántara, ¿verdad? Que pusieron de manifiesto situaciones de aparente grave corrupción en la AUF, que ameritó la intervención, un hecho inédito, de la FIFA a la AUF, y el interventor actual es el doctor Pedro Bordaberry. Nosotros ya sabíamos de todos los aspectos de corrupción que vivía el fútbol y sus conexiones con el mundo de la política, con el gobierno concretamente, y nosotros ya sabíamos de los tejes y manejes del Frente Amplio con el empresario Francisco Casal. Y podemos profundizar en el tema porque fuimos los que ocurrimos a la justicia a denunciar el tema, denunciamos a Mujica, denunciamos a Bonomi, y el expediente lo tenemos actualmente en la Fiscalía, lo sacamos del archivo, precisamente con todos estos nuevos elementos. Pero usted sabe que el abogado de Del Campo es el doctor Gonzalo Fernández, es decir, el abogado privado del presidente de la República, y que lo defendió hace muchos años, allá por el 2003, 2004, cuando el gobierno de Valle, cuando tuvo el problema de los software, ¿verdad? Y que casualmente estaba Toma, el doctor Miguel Toma, actual secretario de la Presidencia, como director general del Ministerio. Y bueno, se solucionó con la intervención del doctor Gonzalo Fernández, y en buena medida pensamos que también del doctor Toma, salvó el doctor Tabaré Vázquez. Entonces el doctor Gonzalo Fernández defiende a Del Campo. En la noche de ayer nosotros recibimos una llamada telefónica desde Valencia, desde España, y para nuestra sorpresa era la abogada de Alcántara, la doctora Silvia Echevarne, que nos ponía al tanto de esta situación. Al parecer, el doctor Gonzalo Fernández se presentó en la Fiscalía para hablar con la fiscal que lleva el caso, con la doctora Silvia Pérez. Se presentó en forma bastante descomedida, exigiendo prácticamente a los gritos que se tomara alguna medida con respecto a la doctora Silvia Echevarne por declaraciones que habría hecho en un programa que conduce Sergio Gorsi. La doctora interpretó que se podía tratar de algo así como una denuncia en su contra, y por eso nos contacta, ¿verdad?, para preguntarnos si eventualmente, de darse alguna situación complicada desde el punto de vista jurídico, podía contar con el patrocinio nuestro, vale decir, del doctor Viana y el doctor Salle, ¿verdad? A lo cual le dijimos que enteramente a su disposición. Ella está convocada por la Fiscalía para el día lunes, por este episodio que relato del doctor Gonzalo Fernández presentándose descomedidamente a los gritos, exigiéndole a la fiscal Silvia Pérez determinado tipo de conductas con respecto a la que había observado la doctora Echevarne. Bien, ¿por qué cuento esta anécdota? Para contextualizar todo el resto de la audición. Este sujeto, que yo lo vengo denunciando, cuando digo este sujeto me refiero al doctor Gonzalo Fernández, que yo lo vengo denunciando desde el 2006, sin éxito. Les recuerdo que mi primera denuncia es por el tema de la secta Moon. Ustedes saben que él era secretario de la Presidencia de la República, y siendo secretario de la Presidencia de la República era abogado privado de la secta Moon. Una secta que, con respecto al Frente Amplio, es muy particular, porque la secta Moon daba dinero en el mundo para las campañas, inclusive las campañas dictatoriales
contra los izquierdistas, contra el Partido Comunista, contra el Partido Socialista. Colaboraba con las dictaduras, sobre todo la de América Central, para los planes de exterminio. Entonces resulta un poco raro, ¿verdad?, que el abogado privado, el secretario de la Presidencia de la República, del gobierno del Frente Amplio, fuera el abogado privado de una secta que daba plata para matar comunistas. Ningún comunista dijo nada. Ni han dicho nada hasta el momento. ¿Se dan cuenta, no? Bien. Ahora bien, siendo abogado de la secta Moon tiene un conflicto por Cerro Freeport con el gobierno uruguayo. Y el gobierno uruguayo le reclamaba dinero a la secta Moon. Gracias a una intervención profesional, siendo secretario de la Presidencia, trabajando como abogado privado, logra que su cliente privado trance el juicio con el Estado donde él es secretario de la Presidencia de la República y de acreedor que era el Estado pase a pagarle a la secta Moon 28 millones de dólares. La verdad, desde el punto de vista profesional, un crack. Yo me quito el sombrero. Fíjense, como cliente de la secta Moon, en lugar de pagar, no solamente transa el juicio, sino que me voy con 28 millones de dólares que después puedo utilizar para matar comunistas por el mundo, bueno, la secta Moon chocha. Ahora, los uruguayos, ¿cómo debemos ver esa transacción? Nadie del espectro político hizo nada. El único que se presentó y denunció el tema fue el doctor Sáez. ¿Y quién era el juez? ¿Y quién era el fiscal? Ligué mal. Frente Amplistas. Y nada menos que Jorge Díaz era el juez. Y qué bien que anduvo después Jorge Díaz, ¿no? Terminó de fiscal general. Terminó de ser el codueño de la investigación judicial, de las investigaciones, no judiciales, de las investigaciones en nuestro país, que ya no son judiciales, son investigaciones fiscales. Él o su patrón, el doctor Tabaré Vázquez, dice qué se investiga y qué no se investiga. Y por si fuera poco, después hay otras intervenciones del doctor Gonzalo Fernández. Yo lo vengo siguiendo y denunciando desde aquella época. Después está el caso de los Peirano, en lo que el estudio jurídico, bueno, primero los Peirano le ofrecen la defensa, él la va a tomar y el Partido Socialista dice, no, esto es obsceno, no podés. Directamente no podés. Buscá algún otro mecanismo, ¿verdad? ¿Y qué hace? Defiende a un encausado en la causa de los Peirano que no son los Peirano. Y ahí se viene el tema de la gauchada de Abreu. ¿Se acuerdan cuál fue la gauchada de Abreu, la gauchada del Partido Nacional? Presentar una ley por la cual se derogaba el delito por el cual se había procesado a los Peirano en la causa esa. Claro, si el proceso se anulaba, porque ya no existía la ley, se anulaba para su cliente, que no eran los Peirano, pero mediatamente beneficiaba a los Peirano, es decir, mediatamente operaba para los intereses de los Peirano. Y ahí vino todo el revuelo de esta presentación, que era una ley con nombre y apellido, porque además también era una ley que se refería a una situación del CASMU, que él asesora, ¿verdad? Y nosotros también allí denunciamos la conspiración para beneficiar a los Peirano. También nos fue mal, por supuesto que también nos fue mal. También en ese caso era el fiscal Jorge Díaz, el actual fiscal Jorge Díaz, el juez de crimen organizado. Pero vayan viendo, que no es de ahora el tema. Esas denuncias nuestras no prosperaron. Después intervenimos o buscamos información porque somos denunciantes, los únicos denunciantes, del afer de los papeles de Panamá. Y entonces investigamos el expediente de Figueredo. Y ahí vemos que están investigado Damiani, que tiene como abogado al doctor Jorge Barrera, que, oh casualidad, es el abogado privado de particular confianza del fiscal general. Pero en esa causa
también son investigados unos empresarios de la construcción, padre e hijo Weiss, que lo defiende el doctor Gonzalo Fernández. Y casualidad que Figueredo, en sus declaraciones y otros elementos de prueba testimonial y documental, los compromete. Pero también esa causa se archiva para beneficio de los Weiss y para beneficio de Damiani. Y para no ser tan largo la historia, vamos a llegar ahora al caso que nos ocupa en estos días, que ocupa a toda la prensa, que es la situación de Osman Naim Kaya, el turco de una estafa de 500 millones de dólares, que en nuestro país, a través del circuito banquero, circuito financiero, los banqueros, esos que Mujica logró que se quedaran con todo nuestro dinero cuando cobramos y que nos lo devuelvan a cuentagotas, con muchos riesgos, ya como se le dé la gana. Porque, claro, el Frente Amplio trabajó contra el pueblo uruguayo y a favor de los banqueros. Entonces, sin irme por las ramas, les decía que este turco que les estafó a la sociedad turca, a ciudadanos turcos, muchos, 500 millones de dólares, en nuestro país lavó 8 millones de dólares. ¿Y quién lo defiende a Osman? Lo defiende el abogado privado del jefe de los fiscales, o sea, Tabaré Vázquez. Por las dudas les digo, si ustedes no lo saben, que en nuestro país, con los votos de blancos, colorados, independientes y por supuesto del Frente Amplio, merced a la ley 19.334 y a lo que dice el artículo 197 y 198 de la Constitución de la República, el jefe máximo de Díaz es Tabaré Vázquez, y que tiene la potestad de revocar los actos que dicte el doctor Díaz. En definitiva, entonces, tiene el poder de mandar a los fiscales. Fíjense qué situación un tanto rara, ¿verdad? Yo diría, para utilizar un adjetivo liviano, cuán incómoda debe ser la situación del doctor Gonzalo Fernández. Ser el abogado privado del jefe de los fiscales, haberle dado clase a los fiscales, haber promovido este código y al mismo tiempo ser abogado de un lavador, ¿verdad? Pero lejos de ser una situación incómoda, él la explota muy bien. Y perdón, viva la cara del doctor Gonzalo Fernández. No es, digamos, el más responsable. Por supuesto que tiene responsabilidad, por supuesto, nadie puede negar. Es más, es una inmoralidad, no cabe la menor duda. Pero los más culpables son los otros. Es decir, es todo el sistema, que ve esto y no dice nada. Yo no me callo. Yo no me callo. Yo ante esta situación la denuncio. Hay un envilecimiento y hay sospecha de corrupción en el caso del turco. Esto es como UPM. Esto es como todo, diría yo, donde hay plata e interviene el gobierno. ¿Por qué? Porque resulta que este señor que cometió los delitos que les voy a describir leyendo la sentencia, ¿verdad? Delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia en calidad de autor. Lavado de 8 millones de dólares, fruto como delito precedente de una estafa de 500 millones de dólares. El gran Gonzalo, el abogado privado del gran jefe, del capo de Tutti Capi, o sea, Tabaré Vázquez, logró que no estuviera un solo día en los campos de la muerte, en los campos de tortura de Bonomi y Vázquez, que son las cárceles del Uruguay. Porque ustedes saben que también el único abogado del país que denunció penalmente por crímenes de lesa humanidad al doctor Vázquez y a su ministro del ramo, Bonomi, fui yo. El Instituto de Derechos Humanos, donde estaba la ex fiscal
Mirta Yance, muy preocupada por los derechos humanos del pasado, lo cual está bien, pero nada preocupada por los derechos humanos del presente, en el cual estaba el MPP actual, el hijo de Wilson, Juan Raúl, muy preocupado también por su carrera política, pero nada por los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, todos esos institutos miraron para el costado y nosotros denunciamos los crímenes de lesa humanidad de este gobierno. El turco, Osman, no va a estar ni un día. Por lo tanto, su integridad física, vamos a decir, para no utilizar términos descomedidos, su integridad física va a estar a salvo. No va a tener ningún tipo de problema, no va a tener que buscarse un novio grande que lo defienda, y va a estar en la calle, con libertad intensivamente vigilada. Me permiten una expresión juvenil, popular, qué papa, ¿no? Qué papa. 8 millones de dólares lavado a través del circuito banquero, de los bancos de Mujica, digo, los que favorece Mujica, a través de la ley 19.210 que nosotros estamos intentando derogar en cuanto a la obligatoriedad. Ahora, sigamos analizando esto. 8 millones de dólares de lavado, 500 millones de dólares estafado al pueblo turco. La Fiscalía pone una foto en su página de un fardo de dinero y el fiscal del caso dice cuán exitosa ha sido la gestión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado uruguayo aparentemente se queda con 4 millones de dólares. ¿De quién? Y del pueblo turco. ¿Verdad? Del pueblo turco. Porque la plata de este muchacho no es de él. Osman no tiene un mango. Osman, el mango que tiene se lo robó a los turcos. Ahora, vamos a profundizar un poquito este tema. Tenemos un país entonces en que el jefe de los fiscales, el presidente de la República, y el mando medio, el fiscal general, en última instancia a través del fiscal del caso, que está sometido a directivas por imperio de la ley 19.483, a mí me gusta ir dando leyes, ¿verdad? Que ustedes puedan ir y digan, a ver, Sánchez dijo que está sometido a instrucciones. Bueno, es la ley 19.483. Resulta que asocia al Estado uruguayo a la estafa de Osman. Fiscalía General, socia de Osman, quedándosele con la plata a los turcos. Erdogan, presidente de Turquía, Tayyip, es el nombre de él, Erdogan, Tayyip Erdogan. El Estado uruguayo se le quedó a la plata con el dinero de la estafa a los ciudadanos turcos. El Estado uruguayo socio. Y los 4 millones de dólares, esos que pone en la foto la Fiscalía, pasan a ser una suerte de peaje, pasan a ser una suerte de patente de corso, como tenían los piratas, para quedarse con dinero ilegal. ¿Ustedes están entendiendo la gravedad ontológica, es decir, esencial, la inmoralidad que permite realizar este código yanqui que trajo el Frente Amplio, este código extorsivo que trajo el Frente Amplio? Ahora, ¿se imaginan ustedes que un individuo que tiene 500 millones de dólares, que solo lavó 8 millones de dólares, tiene una espalda, utilizando la terminología que le gusta a Astori, para hablar de las reservas prestadas que él tiene una espalda anchísima? ¿Para qué? Y para pagar. ¿Para pagar qué? Y bueno, para pagar por la libertad. En eso se ha convertido el sistema investigativo uruguayo que comanda la Fiscalía General. Ha prostituido al Estado uruguayo, lo ha envilecido. Es un Estado inmoral, es un Estado que se asocia con los lavadores para quedarse con dinero del lavado. Y lo hace a través de un organismo público, de un servicio descentralizado, lo hace a través de la intervención profesional
del abogado del presidente de la República, que a su vez es el jefe de los fiscales. Cuánto hedor fétido, cuánta sospecha de putrefacción surge de toda esta descripción que yo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Qué seguridad podemos tener hoy los uruguayos en cuanto al funcionamiento del sistema judicial cuando los jueces son floreros? Y, a ver, tengo mucho afecto por la gran mayoría de los jueces y lamento que hayan aceptado y lamento que una Suprema Corte de Justicia que desechó nuestra acción de inconstitucionalidad haya reducido a los jueces a ser meros homologadores de todos estos pactos que vienen de todas estas tranzas, y que son todas tranzas que se realizan a puerta cerrada en la Fiscalía, en la que el resto de los abogados no tenemos acceso prácticamente. Miren, yo por el caso de la estafa del Banco Heritage, defiendo a un argentino, pedí para ver las actuaciones de la Fiscalía y me dieron fecha para el 27, la pedí hace 10 días atrás, y tengo fecha para el 27 de octubre, del 27 de septiembre para poder acceder a las actuaciones. Actualmente ya no es un expediente tangible, actualmente son audios que están en el sistema computarizado de la Fiscalía que trabaja codo a codo con el Ministerio del Interior. El sistema investigativo ya no pasa por un poder judicial independiente, lo monopoliza el Poder Ejecutivo, lo monopoliza Vázquez, ¿se da cuenta? Por eso nosotros hablamos de un golpe de Estado técnico, porque se eliminó al Poder Judicial. Les decía que el juez lo único que hace es homologar. En este caso, en esta tranza del turco con la Fiscalía General, la doctora Mainar lo que hace a través de la sentencia que yo tengo en mis manos, y que saben que tengo en mis manos porque el papel lo llevé yo, no tiene papel el Poder Judicial. Yo pedí la copia de la sentencia, la doctora Mainar muy cordialmente nos dijo que sí, pero que lleváramos el papel. Voy a subir a Twitter una foto en el momento en que estoy entregando la resma de papel en el juzgado de crimen organizado, porque a mí me gusta hablar con prueba. Entonces yo accedí a esta sentencia 10/2018. ¿Y esta sentencia qué es? Es la mera repetición de la acusación fiscal más la homologación, que no tiene más remedio que hacer la juez, sin poder modificar una coma. ¿Se dan cuenta? No hay poder judicial. Lo que hay son las tranzas entre fiscalía y abogados. Y algunas tranzas son más especiales que otras, porque el abogado es más especial que otro. Por eso, por ejemplo, uno puede explicarse que el turco, con 500 millones de dólares de respaldo y teniendo como abogado al abogado privado del presidente de la República, pese a este delito no esté un solo día preso. ¿Se dan cuenta? No es que este muchacho, el abogado, sea un iluminado del derecho, más allá de que es grado 5 y tal vez sepa muchísimo de derecho penal, no discutimos ese aspecto. Pero yo creo, no sé ustedes, ¿no? Pero yo creo que esa vinculación tan estrecha con el presidente de la República, una cuotita de gravitación en este tipo de resoluciones heterodoxas debe tener, ¿no? Igual que lo que tuvo cuando la secta Moon. Yo considero, vuelvo a repetir, que es un individuo que sabe mucho de derecho penal, tendrá un cociente intelectual tipo Einstein, pero ¿qué quieren que le diga? Esa vinculación con el poder me da la impresión, y no quiero ser mal pensado, que una cuotita de gravitación tiene. Bien, lo cierto es que tenemos un grave problema. Los uruguayos tenemos un grave problema. Que en todos los lugares que hay intervención del gobierno o de operadores muy cercanos a los gobernantes y que hay mucho dinero, las soluciones son extraordinarias, heterodoxas, inusuales, plasmándose una situación de selectividad. Este código yanqui, que lo puso el Departamento de Estado, lo viabilizó la izquierda, esa izquierda formada por el Partido Comunista, los Tupamaros, por Constanza Moreira, el PVP, todos estos que hablaban, Yankee Go Home, el imperialismo, el colonialismo, ¿verdad? En definitiva se han convertido en facilitadores del imperialismo, trabajan, son cachorros del imperio, que quede claro, para usar una terminología que la utilizó en su momento Chávez. Estos son cachorros del imperio. Laura, ¿está saliendo adecuadamente?
Sí, es así, doctor, está saliendo adecuadamente, sí, ya estamos en el final del espacio. En la comunicación, me pareció. Bien, les decía que todo esto es en virtud de este código, que es un código inconstitucional. Aunque la Corte me haya dicho que es constitucional, es inconstitucional, naturalmente, desde el punto de vista jurídico, la Corte manda, no tengo más remedio. Aunque en la sentencia, que lo declaró constitucional, la propia Corte después reconoce los aspectos de la inconstitucionalidad, porque dice que los jueces están obligados a hacer semiplena prueba, y después los jueces en la práctica no hacen semiplena prueba, como lo pide la Constitución, basándose en el propio código. Bueno, toda esa incongruencia demuestra que nosotros teníamos razón, pero como la Corte manda, marche preso. Es inmoral, bueno, acaban de ver la inmoralidad, porque yo siempre pongo el ejemplo del policía que yo defendí, ustedes ya lo saben, de las 3 chuletas de Busca Segunda, 4 meses y medio preso por pedido del fiscal duro con los pobres, subía, que largó, después de estar a favor del código, después de promover el código, cuando se jubiló, que se fue a hacer campaña electoral para ser diputado, ahora se pone en la vereda de enfrente y tira piedra contra lo que él trajo, es decir, escupió el asado después que se fue. Muy bien, así las cosas, le decía que este código es inconstitucional, es inmoral, pero fundamentalmente es criminal, y permite, viabiliza, facilita este tipo de soluciones, este tipo de casos, del cual emana un hedor fétido insoportable. Como emana también un hedor fétido insoportable de los sucesivos archivos que tienen todas las denuncias que hace el doctor Salle y otras que no hace el doctor Salle, sobre todo las investigaciones que vienen impuestas desde fuera y que se solucionan de una forma también heterodoxa. Mire, le voy a poner un ejemplo. El ejemplo del lavallato. Ustedes saben que los sospechados de lavar dinero en el tema del lavallato en el Uruguay, cuya extradición está solicitada, son defendidos por el abogado privado del fiscal general. Es decir, el fiscal general tiene un problema privado, que es la denuncia contra Ayala por una supuesta amenaza, y su abogado privado, es decir, el que paga de su bolsillo, es el doctor Jorge Barrera, con el cual, evidentemente, por esa relación cliente-profesional, se genera un vínculo muy especial. Entonces Barrera es defensor de pretendidos lavadores. Y el otro abogado del otro pretendido lavador es el doctor Gonzalo Fernández, el abogado de particular confianza de hace muchísimos años del doctor Tabaré Vázquez, del presidente de la República, del jefe de los fiscales. Pero mire que esto del jefe de los fiscales, tal vez alguno por allí esté diciendo, no, pero esto no puede ser, esto está mal. Entonces, ¿qué está diciendo Salle? Es un disparate. Esto es muy sencillo. La Fiscalía General es un servicio descentralizado por imperio de lo dispuesto en la ley 19.334. ¿Ah? Van a la Constitución de la República y se fijan la relación jurídica, administrativa y jerárquica que edita ese artículo 197 y ese artículo 198. Y de ahí ustedes tienen la fundamentación jurídica por la cual el doctor Salles dice que Vázquez es el jefe de los fiscales. Y nadie puede decir que no es así, sin lugar a ninguna duda, porque los textos hablan por sí mismos. Entonces, este abogado, el doctor Gonzalo Fernández, que ya hemos relatado en todos los episodios que ha intervenido, intervino en Pluna, también intervino en el tema de la AUF. En el tema de la AUF, la verdad, la actuación del doctor Gonzalo Fernández es brillante. ¿Sabe, Laura? Es brillante, ¿eh? Mire, le cuento. Es asesor del denunciante, abogado del denunciado y profesor del fiscal. Solamente le falta ponerse como Batman el calzoncillo por arriba del pantalón y es Batman. Y una S, es Batman. ¿Me entendió? ¿Entendió lo que dice? ¿Entendieron, amigos que están escuchando la radio, la capacidad que tiene este muchacho? Abogado del denunciante, asesor del denunciante, abogado del denunciado y profesor del fiscal. Ya no tiene dos lados del mostrador, tiene una mesa redonda y él gira, va girando.
Es brutal. Bueno, me parece que llegó la hora, Laura. Sí, así es, doctor. Exactamente, pero bueno, esta última parte fue realmente interesante. Mucho por delante. Bueno, yo no sé si tengo mucho por delante, pero espero que sí. Será entonces hasta el próximo sábado, Laura. Exactamente, será hasta el próximo sábado, doctor, como siempre, aquí en la mañana de Radio Felicidad. Esta columna del doctor Gustavo Salle, aquí en la mañana de la radio. Son las 9:33.